Entrevista. Son las 12:51, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con el doctor Enrique Pozo, él es rector de la Universidad Católica de Cuenca. Doctor, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, estoy a las órdenes. Doctor, el examen Transformar, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen de las universidades calificadas como cofinanciadas, es decir, que reciben algún ingreso económico por parte del gobierno nacional? ¿Cómo lo miran ustedes de esto? Bueno, la universidad denominada cofinanciada, yo siempre digo mal denominada cofinanciada, porque lo que tenemos nosotros es un recurso económico que entrega el Estado exclusivamente para becas, ¿no? Lo que tenemos es un gran padre llamado Estado que financia a 2.000 estudiantes. No existe un recurso económico para que la universidad pueda manejarlo o administrarlo a través de su libre albedrío y generar las acciones que crea conveniente, no, son exclusivamente para becas. En cuanto al tema ya del libre ingreso, del examen, yo siempre he considerado, y lo digo, que como criterio me parece que inclusive generalizado, cuando alguien entrega en este caso, una concesión como hace el Estado hacia las universidades públicas y particulares, tiene que generar fundamentalmente para las públicas, yo diría mejor exclusivamente para las públicas, también recursos. No puede haber descentralización sin recursos. Lo que se está haciendo es simplemente entregar, en este caso, a las universidades públicas un gran problema. Si no le entrega los recursos indispensables para que pueda afrontar el tema del ingreso a las universidades, es imposible que la universidad pueda desarrollar sin los recursos necesarios para poder generar más aulas, contratar docentes, generar la infraestructura tanto física cuanto tecnológica para brindar una educación de calidad. O sea, si no existen los recursos necesarios, mal puede hablarse en este momento de una descentralización adecuada para generar el proceso que se está planteando desde el gobierno nacional. Doctor, en el tema de las universidades públicas, creo que la situación es bastante clara en el tema de que ellos tienen que recibir o son únicamente pues que reciben recursos públicos, y ahora habrá que ver cuál es la planificación. ¿Cómo va a enfrentar el gobierno nacional y las universidades públicas? En el caso de ustedes, ¿cómo lo miran ustedes? Es decir, ¿lo van a seguir manteniendo de igual forma? Es decir, un examen individual de las universidades para poder acceder a los cupos que ustedes ofertan. Es decir, ¿se va a mantener eso? Mire, son muchísimos los temas que podríamos conversar sobre este caso en particular. Primero, que hay que generar mínimos desde el gobierno nacional, porque de lo contrario, cada universidad va a manejarse de la forma como ella considere los ingresos, y eso va a generar conflictos entre las distintas instituciones, lo que se llama competencia desleal. Unos harán un examen y a la semana, otros un proceso de 3 meses, otros de 1 mes. Eso debe estar necesariamente regulado para que las universidades podamos tener reglas claras y ejercer sin una competencia de carácter desleal nuestras acciones para generar los procesos de ingreso. En el caso de la Católica de Cuenca en concreto, nosotros para Ciencias de la Salud tenemos un proceso de 6 meses de capacitación para generar luego el ingreso a la universidad. Pero esto tiene un propósito: generar igualdad entre todos y cada uno de los estudiantes que vienen desde el sector rural y los sectores urbanos. No es lo mismo. La formación no es la misma, la formación de los estudiantes de bachillerato que vienen de los sectores rurales con aquellos que salen de las instituciones urbanas, sean públicas o privadas. En consecuencia, la universidad tiene que generar esos procesos para igualar, y ahí sí viene ya el examen cuando los estudiantes están al mismo nivel, es decir, la competencia entre ellos es absolutamente justa. El Estado tiene que establecer ese tipo de regulaciones. De otro lado, el examen de ingreso tiene que establecerse con cupos, es decir, no va a haber para todos los estudiantes, y tiene que darse apertura hacia las técnicas y tecnológicas para que ellos puedan cubrir esa brecha de educación superior y pueda generar
hacia la colectividad mano de obra calificada, profesionales que puedan desarrollar las actividades económicas y financieras que el Ecuador está necesitando. Le consultaba esto porque personalmente a mí no me queda claro, parece que a usted tampoco, en el tema de la decisión del gobierno nacional, el post-decreto ejecutivo. En ese caso significa que habrá que planificar de mejor manera para entender primero los ciudadanos, las universidades y los estudiantes, para saber cuáles son las reglas del juego. ¿Por qué? Porque primero tampoco se dice si va a haber incremento, por ejemplo, para las universidades cofinanciadas, como se lo llama, y que puedan recibir más cupos. ¿Se los va a reducir? ¿Se los va a mantener? ¿Va a haber un mínimo, por ejemplo, para que se pueda nivelar a los estudiantes? ¿Eso todavía no está claro o sí hay alguna parte que se lo diga con claridad? Todavía nada está claro. Además, yo creo que el tema tiene que ser tratado de fondo. La brecha que existe entre los bachilleres que salen de los distintos colegios en el país e ingresan a la universidad es amplia. Creo que debe transformarse todo el sistema de educación superior, trabajarse de manera absolutamente coordinada a efecto de que se produzca una verdadera integración entre los jóvenes bachilleres que salen y la universidad, porque a la universidad le cuesta, y no hablo en el sentido de que es oneroso para la institución, no, lo hablo en el sentido de que es oneroso para el país, que las universidades debamos formar a los estudiantes bachilleres para que estén en condiciones de ingresar a la universidad. Hablo también en el sentido de que los estudiantes que llegan e ingresan a la universidad, existe una retención de aproximadamente un 60%, un 40% de los estudiantes por esa falta de preparación, por esa no coordinación adecuada entre las instituciones de educación secundaria y la universidad, salen de la universidad y eso le cuesta al país. Creo que tiene que mirarse en función de la solución integral a la educación superior, y le hablo con objetividad en este caso. Los estudiantes de ciencias de la salud, por tener este ciclo de evaluación, nosotros tenemos una retención de casi un 80%. Es decir, los estudiantes se mantienen en la universidad porque saben lo que van a estudiar, saben lo riguroso del estudio y consecuentemente ellos ya están preparados a través de este proceso de nivelación para cursar esforzadamente la universidad. Los otros estudiantes, nosotros tenemos una retención de apenas un 60% porque los estudiantes no están preparados, los estudiantes no están con la exigencia que la universidad les impone. Por lo tanto, creo que es indispensable, cuando se habla del ingreso a la universidad, se tiene que hablar también de la transformación de la educación media para permitir que los estudiantes bachilleres lleguen con los niveles adecuados a la universidad, y se tiene que indispensablemente pensar en una justicia entre los estudiantes que están en el sector urbano y aquellos que vienen del sector rural. Hay que ejercer procesos que igualen a los estudiantes para que ingresen en el mismo nivel y que la competencia entre ellos sea absolutamente justa. Justa, eso es verdad y estamos de acuerdo. Doctor, incluso estábamos planificando y viendo que las opciones, por ejemplo, de la autonomía, que si no también no están claras. No sé si podemos responder eso lo más corto posible por asunto de tiempo. Claro, el proceso de autonomía aún sigue siendo un dilema de la universidad y sigue en su lucha permanente para alcanzarla. Algo se ha hecho ya con el nuevo reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior, pero creemos que aún tenemos que avanzar en procesos de formación de carreras de grado fundamentalmente, que no sean reguladas desde el ente central, sino que respondan a las necesidades del medio, porque la universidad lo que hace es generar carreras para mejorar la situación dentro de la colectividad en la que ella se desenvuelve a través de los estudios de pertinencia. Auténtica autonomía. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Hay que indicarles también a nuestros amigos que en la Sierra y en la Amazonía el examen este año se rendirá de eso, examen transformar. A partir del próximo estaremos hablando de estas nuevas disposiciones gubernamentales. Vamos a una pausa, volvemos.